la inversión del Estado en derechos básicos. ¡De los derechos! Son derechos fundamentales. Este derecho fundamental, que es un derecho fundamental. Un debate de derechos, ¿verdad? Educación como derecho. Pública. Son derechos. Es un derecho humano y no negocio privado. Pequeño aporte, que es un derecho. Un derecho. Blindar y ampliar los derechos sociales. La libertad sexual como un derecho fundamental. De los derechos humanos. No, not everybody agrees with me. I believe that healthcare is a right. ¿Qué realmente es un derecho? ¿Se pueden construir derechos de la nada? Como derechos a las televisiones, derecho a smartphones, derecho a tablets, derecho a ropa, derecho al aborto. Es un tema muy complejo, pero no te preocupes, yo te lo cuento. Antes de explicar qué es un derecho, para que algunos de gracioso no tomen este video fuera de contexto, permítame aclarar que estoy a favor del acceso gratuito y de calidad a la educación y la salud. Pero como obligación ética de la sociedad, en base a la teoría de la ética de la emergencia de Ayn Rand, exclusivamente a quienes no pueden pagarlo, a los pobres, hasta que salgan de la pobreza, no para siempre. Por tanto, como obligación ética, no como derecho. Todo lo que cuesta en este mundo, como bienes y servicios, que conllevan una inversión y trabajo de personas detrás, no deben existir como derechos, sino como una obligación ética a quienes de verdad lo necesitan en estado de emergencia y pobreza. Sencillamente porque como derecho le corresponde a todo ser humano, incluyendo la clase alta, lo cual no le necesita en vez de solamente la pobreza en estado de necesidad. Y financiar este gasto a los ricos, a quienes no lo necesitan, también requiere de más impuestos, lo cual a su vez genera más pobreza y entramos en este círculo vicioso de generación de pobreza. Segunda razón de no verlo como derecho es porque las personas se vuelven exigentes de forma arrogante, perdiendo la cualidad humana de la gratitud, lo cual es vital en psicología. Tercero, tratar esto como un derecho hace que tratemos a los demás como un esclavo a tiempo parcial de uno mismo, ya que con el Estado le quitamos a la fuerza mediante impuestos sus ingresos que producen con su tiempo, con su cuerpo y con su mente. O sea, tú como ser humano tienes dignidad. No deben de jugar con el fruto de tu esfuerzo y tu trabajo como si fueras un mero relajo para financiar algo sin límites y sin criterio, como si fueras un simple instrumento para ellos. No debes de dejar que te expriman con el verso de la supuesta justicia social, como si fueras una simple herramienta de un colectivo usado realmente para ganar puntos políticos y votos al político de izquierdas que implemente todo esto. Contrario a lo que pensaba el filósofo Kant, que decía que el ser humano debería de ser un fin en sí mismo, aquí con esta filosofía el individuo pasa a ser un simple mero instrumento y medio del colectivo, una mera utilidad, un ser sujeto a que parte de sus frutos sean expropiados para el supuesto colectivo, que realmente al final solo termina beneficiando al burócrata de izquierdas de turno que usa esta misma filosofía. Todo esto se basa en la filosofía jurídica y legal del juspositivismo, avanzado por Kelsen, construyendo una teoría pura del derecho, copiando en el título a Kant, nuevamente, en donde quería sacar toda influencia de otras áreas del conocimiento como política, ética, etcétera, del derecho. Precisamente este es el problema, que la ética, contrario a la política que puede ser sacada, la ética no debe ser ajena al derecho. Con esta filosofía jurídica, mientras se apruebe a ley, se puede construir e inventar todo tipo de derecho, con cualquier justificación que quieran, y llamar conquista social
o simplemente usar una brecha de algo, como regalar smartphones y tablets, etcétera, con la supuesta brecha digital que ahora van a querer promover en casi la mayoría de los estados. Con tal de que se vuelva ley, está justificada y no existe su inmoralidad para Kelsen. Es decir, para que entiendan, el positivismo es aplicar la ley fría, sin importar su ética y que esté mal. Es decir, la ley es la ley. A tal grado que Kelsen ni siquiera reconoce la noción de injusticia. Para él no existe y la ley no puede ser injusta. Ya saben de aquí todas las monstruosidades que pueden salir. Y todo en una época en donde existía la segregación legal en contra de los afroamericanos en Estados Unidos. Igualmente, las leyes antisemitas nazis en Alemania. Es que Kelsen era muy de izquierdas. También fue muy influido por Rousseau y odiaba el capitalismo en sus escritos y de hecho estatizó el derecho, cuando el derecho siempre fue independiente del Estado y previo al Estado. De hecho, el derecho fue creado naturalmente y espontáneamente por el mercado en sus costumbres. Ejemplo de esto es, por ejemplo, que cuando Justiniano, el emperador, hace el código justiniano y codifica todo y recopila todo de forma escrita, todo el derecho romano que preexistía el código, ya este derecho era oral y era costumbre en el mercado, en el contexto romano. Simplemente Justiniano lo codifica para que no se olvide, pero ya preexistía. El derecho viene antes del Estado y se desarrolla naturalmente, y así siempre fue en toda la historia. Es decir, la costumbre del mercado es la primera fuente del derecho. De hecho, Kelsen criticaba también la separación del derecho público y privado. Presumía la falsa supremacía del derecho público, le encantaba mucho más todo lo público y criticaba las libertades económicas. Solo valoraba las libertades políticas, lo cual influyó mucho, como pueden ver, a Rawls también. Por cierto, muy importante, ya que menciono a Rousseau, una de las falacias más grandes utilizado por la izquierda para inventarse todos los derechos que les dan las ganas es precisamente el contrato social de Rousseau. Y precisamente porque las ideas del contrato social de Rousseau es simplemente una violación a la ley de identidad de la lógica, en donde confunden y engañan totalmente con el concepto de contrato. La esencia de todo contrato es el consentimiento, es decir, estar de acuerdo, la firma de uno, la voluntad de uno, que uno firma y está de acuerdo con lo que dice ese contrato. Sin eso no hay contrato, no existe ningún contrato. Sin un consentimiento el contrato nunca existe. Y eso lo sabe todo abogado, a tal grado que el consentimiento es un requisito para la existencia de un contrato y que si hay un vicio en el consentimiento, ese contrato es automáticamente nulo por ley. Cosa que no pasa en el contrato social. Nadie firma nada, ni yo, ni ustedes, ni nadie. Esto es simplemente un concepto que se lo impone por los mismos intereses de izquierdas de siempre, para que pensemos que por nacer en un país y estado, todo lo que una mayoría y un político electo con el voto popular puede imponernos lo que quiera, construir e inventarse todos los derechos que quiera en contra de la minoría, imponer lo que quiera en contra de la minoría y que la mayoría pueda destruir los derechos de la minoría. Lo cual es una democracia pura que realmente es tiranía. Es la dictadura de las mayorías. En una verdadera democracia hay derechos que la minoría no se le puede imponer y que no se le puede violentar. Y esto precisamente son los derechos naturales, como la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de asociación, la libertad de tránsito, el derecho a la vida y a la propiedad privada, de todo lo cual le hablaré más tarde. ¿Y saben qué constitución se opuso totalmente a las ideas de Rousseau y su contrato social? La constitución en la cual nosotros y todos los países se han inspirado, la de Estados Unidos, la cual utiliza mucho más las ideas del derecho natural y el justnaturalismo de John Locke.
semi-adversario intelectual de Rousseau. Mientras que la caótica, sangrienta, infernal Revolución Francesa siguió las ideas de Rousseau, la Constitución americana, que sigue las ideas de Locke, no consiste en un contrato social, sino en una declaración de derechos naturales, inalienables, que ninguna persona y hasta el propio Estado está limitado de violar. Y de forma muy clara en la Constitución, donde se protege la vida, la libertad y la propiedad privada. A tal grado que la propia Constitución dice que Congress shall make no law sobre la limitación de estos derechos. Es decir, que el Congreso, el propio Estado, no puede pasar ninguna ley para limitar estos derechos. Y es lo que se llama una constitución real, que es la madre de todas las leyes, la ley de leyes, que prima sobre todo y en base al derecho natural, con una declaración de derechos naturales, no un contrato social donde se pueden inventar todos los derechos del mundo, sino derechos concretos y eternos en base a la ética, lógica y naturaleza, como explicaré más tarde. Por igual, debo de advertir que tampoco se justifica con la teoría del velo de la ignorancia de Rawls, que no es más que egoísmo y lotería disfrazado de un buenismo colectivo. Pero para esto dedicaré otro video en otra ocasión. Volviendo a Kelsen. Irónicamente, Kelsen era judío y debatió con el defensor jurídico nazi de Schmitt, que es uno de los trucos en la historia que hay con Kelsen, porque a pesar de que debatió con Schmitt, porque Schmitt decía que lo jurídico debía tener respaldo político para su validez, cosa que Kelsen rechaza porque precisamente quiere separar lo jurídico de todo. Sin embargo, lo que se ignora es que la política autoritaria nazi de Hitler ya tenía todo como ley. Por lo tanto, realizar el nazismo, incluso hasta a nivel constitucional, era válido para las teorías de Kelsen. Ya estaba todo legalmente justificado y se hacía mediante ley, desde las leyes más básicas y ordinarias hasta el rango constitucional. Y el nazismo no solamente era justificado bajo el positivismo keynesiano, sino que también posterior a la guerra, Kelsen comenzó a argumentar a favor de la voluntad política como Schmitt, queriendo avanzar su nuevo globalismo jurídico bajo este nuevo contexto histórico. Para mí, Kelsen es el Keynes del derecho, un instrumento clave de la estrategia de Gramsci de izquierdas de infiltrar las ideas socialistas en todas las ciencias y en todos los aspectos de la vida. De aquí es que sale la utilización masiva de la palabra derechos por la izquierda en todos los países. Es cierto que parte de la pirámide de Kelsen y su jerarquía normativa y la existencia de hoy en día de tribunales constitucionales pueden ser considerados como aportes de Kelsen, pero solo si están sujetos a la ética y al justnaturalismo, contrario a todo lo demás que él dijo y promovió, lo cual de hecho hablaré a continuación y finalmente diré qué realmente es un derecho. Un derecho no es más que, en base a la razón y las leyes de la lógica y por ende también la ética, lo que una persona ya naturalmente tiene desde el inicio de su existencia y que puede ejercer de forma propia su libertad, y esa libertad sin necesidad de crear daño a otro o sin necesidad de utilizar la fuerza del monopolio del Estado para quitarle a otro mediante la fuerza de los impuestos y la expropiación algo para dárselo a uno mismo, respetando el principio de no agresión. Y es que precisamente nadie tiene que hacer un daño a otro o quitarle algo a otro para tú ejercer la libertad de expresión, por ejemplo, que ya naturalmente la tienes. El Estado simplemente debe de abstenerse de intervenir contra tu libertad de expresión, de tránsito, etc. Es decir, no meterse contigo. Ya los mal llamados derechos son los que se justifican como una obligación ética de la sociedad, para los que son cruciales para el desarrollo de una persona
y dicha persona esté en un real estado de necesidad y pobreza, como la salud y la educación para los más vulnerables. Todo lo que no se justifica crucial para el desarrollo de una persona en estado de necesidad de forma directa no es una obligación ética y menos un derecho, como el derecho a una televisión, como el derecho a un carro, como el derecho a Spotify, etc. Todo lo que conlleva hacer daño a otro para beneficio propio no es un derecho. Todo lo que conlleva utilizar el Estado para quitárselo a otro para dártelo a ti mismo tampoco es un derecho. Ejemplos de estos derechos naturales es la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de tránsito, la propiedad privada que se obtiene naturalmente mediante la posesión, el derecho a la vida, del cual naces y eres una persona naturalmente por existencia propia, no por un decreto del Estado, etc. Es decir, los llamados derechos civiles y políticos. Además que el libre mercado es un sistema que erradica la pobreza totalmente de forma irrefutable en la evidencia empírica. Por lo tanto, hasta con aquellos que dicen que todo es un derecho, el justnaturalismo, que su esencia contiene el libre mercado, es lo que garantiza esas obligaciones y servicios que aquellos le llaman derechos. Y no solo lo garantiza, sino que verdaderamente lo distribuye con mucha mayor calidad. Por ejemplo, los sistemas vouchers de educación con gestión privada son los que están en la cima de las pruebas PISA, lo cual es el último asunto por destacar. A lo que ellos le llaman derechos, sean derechos reales, sean obligaciones o servicios, se necesita de gestión privada e incentivos de mercado para que funcionen bien, aún y se subsidie el acceso a los pobres como en salud y educación, pero se necesita incentivos de mercado, ya que los incentivos estatales naturales son perversos y llevan a la ineficiencia, ya que no tienen el incentivo de los beneficios económicos. Ser doliente, no arriesgan nada, es un monopolio, no tiene competencia y encima no tienen régimen de consecuencia, además de la naturaleza política partidaria y de compañeritos, que es otra diferencia entre nosotros y la izquierda. Para más información sobre el justnaturalismo, esperen mi próximo libro, titulado provisionalmente La verdad en lo difícil de obtener, las ciencias sociales. Mientras tanto, leer a autores como Locke y Bastiat.